¿Está? ¿O qué? Lo de 300 Por ti contar, ¿no? ¿Lo dejamos ahí? Pero da quítalo. No, pero claro. Hola, ¿qué tal, Icanic Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos aquí en un nuevo tutorial en Icanic School y en esta ocasión queremos hablaros sobre los productos más importantes o los productos del catálogo del fabricante ABB. Para ello tenemos a José Manuel Morales aquí con nosotros, que es responsable de KNX del área sur aquí en España, y vamos a hacer una saga de tutoriales donde expliquemos en detalle las soluciones en KNX que tiene ABB. El motivo de esto simplemente es para que cuando tengáis que hacer un proyecto y queráis hacerlo completamente con el fabricante ABB, conozcáis el catálogo y sepáis a dónde tenéis que ir, qué tenéis que seleccionar y cómo seleccionarlo. José Manuel, muchísimas gracias por venir a iCarX School. Ya te echaba de menos porque hay que decir que llevas sin aparecer por la oficina mucho tiempo, ¿de acuerdo? Entonces te echábamos de menos, aunque tenemos contacto, mucho contacto por teléfono, tenemos mucho contacto por videoconferencia, pero realmente te echábamos en falta aquí en persona con todos esos problemas del COVID, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, ya estás aquí. Hemos intentado, estamos abusando ahora de ti para intentar que te quedes aquí con nosotros un poquito más de tiempo para poder hacer este tutorial y poder enseñarle a todos nuestros seguidores en nuestro canal de YouTube las soluciones que tiene ABB dentro de lo que es el mundo KNX. Hay que decir que has venido con un montón de regalos. Nos has traído catálogos, nos has traído tarifa, nos has traído estos pequeños destornilladores, que es lo mejor que ha podido hacer ABB, porque coincide exactamente el diámetro de los destornilladores con lo que es el tornillo, el milímetro del tornillo del actuador. Entonces es una pasada. Esto lo gastamos mucho. Igual que lo gastamos, lo perdemos, porque es tan pequeñito que lo perdemos y lo dejamos en todo sitio. Y oye, esto es una pasada. La historia que me has contado de esta pelota, que es una pelota antiestrés, que nos la has regalado. Cuéntanos un poco la historia del tema de los pulsadores que me has contado. Bueno, esto es lo que son unos interruptores de seguridad para seguridad en máquinas de la industria y lo que hace que este interruptor lo usa unas personas que tienen que tener los dos interruptores pulsados para que esa máquina no se pueda manipular por la persona y no tenga el riesgo de cortarse un brazo o de hacer cualquier otro tipo. Y de ahí habéis sacado la idea para hacer la pelotita antiestrés. Exacto. Genial, tío, genial. Bueno, tenemos ahora mismo compartiendo escritorio el catálogo de soluciones más inteligentes en automatización en KNX de ABB. Te dejo paso, yo te voy lanzando preguntas, si veo que hay algo interesante de comentar, lo comentamos. Está claro que no podemos ver en detalle todas las soluciones que tiene o todas las características que tiene el producto, pero por lo menos verlo de pasada, ver todas las soluciones que tenemos y las opciones que tenemos dentro de nuestro proyecto KNX. Te voy a pasar el micrófono un poquito más cerca de ti, ¿de acuerdo? Para que lo tengas aquí en detalle, se te escuche bien. Ahí, bien. ¿Ok? Y cuando quieras, puedes empezar. Como te digo, yo te voy interrumpiendo. ¿Qué tal, KNX Follower? ¿Cómo estáis? Muy bien. Es que esto es importantísimo. Es el grito de guerra, es el grito de guerra. A ver, yo es que a Antonio lo conozco hace un montón de años y venir hoy aquí para mí es un lujo. Es un lujo porque le aprecio como amigo, además. Entonces, yo creo que a él no le voy a sorprender con casi nada que le cuente porque Antonio se conoce todo el material de ABB, todo el catálogo de pe a pa, bueno, porque además él ha sacado un montón de tutoriales nuestros y encima ha hecho la mayor incursión en la parte de proyectos en ingeniería, como es el curso que desarrollaron para eso, para hacer toda la parte de prescripción en proyectos. Tenemos un curso de formación que se llama KNX Design, exacto, donde enseñamos no a programar, sino enseñamos a diseñar un proyecto KNX desde cero, donde enseñamos a arquitectos e ingenieros cómo realizar ese diseño. Eso y ABB colaboró con nosotros porque nos cedió todos los componentes que nos hacían falta para investigar, para desarrollar ese curso al completo. Y es uno de los cursos que tiene mucho éxito porque ese curso está implantado en la plataforma del Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales de España. Eso es. Y más de 200 y pico ingenieros de toda España ya han realizado ese curso, incluso clientes de ABB, ingenieros y prescriptores han realizado ese curso. Como digo, es un curso con muchísimo éxito y al final la gente que realiza ese curso les sirve para prescribir, diseñar, presupuestar un proyecto que consideramos que la primera fase, antes de lo que es realmente hacer el proyecto. Porque mucha gente se pone a aprender a programar cuando todavía no conoce ni el producto ni sabe proyectar. ¿De acuerdo? Entonces, sí es cierto que en esa colaboración tengo que agradecérselo a ABB. Hemos tenido mucha repercusión, mucha fama por ese
por ese curso de formación. Lo conoce mucha gente tanto en España como en América Latina. Eso. Y tengo que agradecer a José Manuel, que fue también Hombre. un colaborador importante dentro de ese curso. Por eso digo que le voy a poder enseñar poco a Antonio, pero bueno, siempre Antonio nos sorprende con más. Así que bueno, sin más empezamos a ver Oye, un poco me está gustando. Yo aquí el voy a estar catálogo. cerrando la pelotita antiestrés y voy a estar aquí con la pelotita antiestrés mientras que tú das tu charla. Vale, no, Venga. de todas maneras me vas preguntando, me cortas, Exacto, venga. me... Cuando yo vea que hay alguna pregunta que a lo mejor puede ser interesante para un CanX follower, Eso es. te paro y te la hago, ¿de Eso acuerdo? es. Vale, bueno, el catálogo nuevo lo hemos actualizado con todas las novedades que se han sacado últimas de fábrica. Todo lo tenéis ya en la página web, todo está para descargarlo. Total, la Perfecto. página se ha restaurado entera. Antes teníamos una página más, digamos, directa de KNX. Ahora se ha hecho más global, pero también mucho más ágil, con toda la parte nueva de Bing, de otras novedades, que es lo que quería comentar también. El portal de ABB, que también lo incluye. Importante, chicos, yo sé que hay mucha gente de América Latina que nos sigue, independientemente de... Es decir, lo que os va a explicar José Manuel va a ser común, porque es todo el producto de ABB. Pero realmente, si tenéis alguna inquietud sobre ABB y tal, pues contactar con vuestros responsables de ABB en vuestros distintos países para complementar la información a lo mejor que os pueda hacer falta, ¿de acuerdo? Para aquellos que son de fuera de España. Correcto. Vale, empezamos. Bueno, el catálogo empieza pues con una descripción de todas las familias de productos, digamos, ¿vale? Quisiera hacer un comentario más, Antonio, en la parte de My ABB Building Portal, que es un portal que nosotros cada vez vamos más a vincular los productos en IP, ¿vale? Para que el cliente después pueda tener una app vinculada a estos productos y que sea de manera sencilla para que el cliente, si no tiene una IP fija en la vivienda o no tiene un DIN DNS como antiguamente había, que se contrataban y tenías que restaurarlo o renovarlo con un tiempo, pues este portal es el que va a dar respuesta, digamos, de cara al cliente final a comunicar los elementos de KNX nuestros, ya sean pantallas, ya sean controladores de visualizadores a través de app, incluso el videoportero y tal, pues este portal va a darnos ese soporte. Además, también de la configuración de ciertos elementos táctiles, como veremos en el catálogo, que son tacteos, ya lo adelanto un poco, y otros productos que se configuran en este portal. Que puedes configurar pictogramas, colores y historias. Que eso lo podemos hacer desde ese portal. Exacto. Perfecto. Vale. Y sin más, pues entramos en líneas generales, pues una descripción de lo que es KNX en general, viene la parte principal, un esquema, pues digamos, unifilar, en el que describe desde las fuentes... Todas las soluciones dentro de un proyecto grande, para que se vea que se abarca todo tipo de sectores. Correcto. Y ya sin más, pues entramos en tarea de las fuentes, sobre todo. Aquí en la parte de fuentes, aunque en cada parte de familias viene un esquema general con tensiones, diagnósticos, estándares, medidas, anchos, todo lo que es la parte técnica, viene una pequeña descripción general de cada producto. Eso Correcto. se ha hecho así muy visible para que las personas pues después puedan decir, oye, ¿qué producto elijo? ¿Qué no producto? Una tabla de selección donde Eso tú, a simple vista, dices, con estas características me interesa esta referencia. Correcto. Entonces, bueno, como aquí lo vemos todo de una pasada bastante rápida, lo principal que destacaría de las fuentes nuestras de alimentación es que todas han pasado desde hace ya varios años en el ancho de carril DIN, todas han pasado a 4 módulos de carril DIN, Ajá. que antes no existía. Antes había unas con 4, otras con 6, otras con 8 o tal. Entonces, la única que tiene 8 módulos de ancho de carril DIN es la que es digamos, con alimentación ininterrumpida, ¿vale? Que es una fuente adicional que tenemos, que es KNX, por supuesto, de 640 mAh, con la salvedad de que esta fuente se le puede poner módulos de batería para que sea ininterrumpida, es decir, como sustituyendo una site, ¿vale? Correcto. Por llamarlo de alguna manera. Y después, las dos fuentes así más destacables que están dando fuerte en el mercado, a la gente le gusta muchísimo, son las dos fuentes de 320 y de 640 mAh con función de diagnóstico. Yo soy uno de ellos. Vale. Yo tengo que decir que aquellos proyectos que a lo mejor por el motivo que sea no los prescribo en ABB, es cierto que siempre sí o sí las fuentes de alimentación cojo las de ABB porque llevan esa función diagnóstico y me pueden dar
esas señales de tensión, intensidad, cortocircuito. Puedo resetear de forma remota la instalación, que eso es súper importante para que no te tengas que desplazar a la instalación. Y desde que la descubrí, es la única fuente que nosotros consumimos aquí en Icanex Ingeniería. Sí, la verdad es que por un poco de precio más estás pagando por seguridad en la instalación. Entonces, Exacto. así a grosso modo, en líneas generales, si veis el catálogo, pues viene que esta fuente viene ya con ciertas características como indicación de intensidad del bus, tráfico de telegrama, error de comunicación, tiene un bus de reinicio la propia fuente, tiene una IP física, o sea, exacto, una IP física en el bus KNX, no es como las otras fuentes que no tienen una IP, aunque bueno, tú después le asignes en el proyecto una IP, pero esta ya viene con una dirección física, ¿vale? Es cortocircuitable y... Perdona, cuando has dicho la IP, que no nos confundamos, no es que se conecta a red, es una dirección física, es decir, es un aparato que tienes que programarlo. Sí, Esta fuente, como lleva su propia inteligencia y tienes objetos de comunicación que enlazarlos con las direcciones de grupo, tienes que darle una dirección física dentro del proyecto. Correcto. Es decir, que incluso consume, es decir, es un aparato más porque tiene su propia inteligencia. Correcto, eso es. Y después puedes hacer un diagnóstico con el iBus Tool nuestro, que es el software por antonomasia de hacer configuraciones con casi toda la mayoría de aparatos nuestros, de productos. Pues puedes hacer control y diagnóstico mediante el ABB iBus Tool, que es una herramienta que también comentaremos a lo largo del... Que es gratuita, la podéis descargar y es gratuita. Bien, aquí tenemos la fuente, los dibujitos y tal. Como veis, en la parte, la característica que comentaba de las fuentes estas de diagnóstico, pues en la parte frontal pues tienen unos LED que van indicando el consumo El estado de la carga. del estado de carga, ¿vale? Así lo más significativo. Después, bueno, vemos lo que son las baterías para la fuente con interrupción, ininterrumpida. Una serie de conjuntos de cables que podemos asociar a esos, y después tenemos una bobina que... Dale un poquito para abajo al scroll del ratón. No, es que quiero un poquito al ratón, baja. Más. No, eso, esa. Sí, quiero enseñar esa fuente muy en buena. detalle, Sí. porque esa pequeñita, yo le doy mucho uso para dos cosas. Y es que compro mucho esa fuente por lo siguiente. Uno es cuando quiero programar en la oficina o quiero programar en algún sitio donde no quiero montar una fuente de carril DIM, me hace falta para programar un dispositivo, me hace falta una fuente de alimentación. Esa fuente muy pequeñita dispone de un enchufe, como veis, es muy fácil de enchufar en un enchufe, no tengo que coger cables y tal y conectarlo al cuadro eléctrico. Y de esa forma puedo darle tensión a un pedacito de bus para yo programar con mi ordenador portátil tanto en la obra como en la oficina. Correcto. Pero también, y es un gran desconocido, me sirve para poder poner otra fuente de alimentación de 30 mA en aquellos extremos donde tengamos un bus muy largo y por caída de tensión veamos que algún aparato en la otra, al final de la instalación nos está dando problemas de comunicación. Digamos una fuente adicional que podemos poner en la instalación. De estas pequeñitas podemos poner hasta 8. Recordad las características de KNX. De las que son de carril DIM podemos poner hasta 2, pero de las pequeñitas podemos poner hasta 8 dentro de un mismo bus. Por tanto, para sacaros de un marrón es muy, muy importante. Y otra cosa que me han preguntado mucho, José Manuel, es que cuando tú tienes una fuente de alimentación KNX con salida auxiliar, ¿cómo paso la salida auxiliar a salida KNX? Y es por medio de ese dispositivo que tenéis ahí, que es la bobina. Correcto. Esa bobina es la que te transforma la salida auxiliar convencional de la fuente KNX, que tiene dos salidas. De cualquiera de las dos, de Exacto, 640, sobre todo, la de 640 Si tú- tiene dos salidas. Exacto. Si tú quieres utilizar que las dos salidas estén tratadas, sean señales KNX, a la que no lo es, a la salida que no lo es, le tienes que colocar la bobina, Esta ¿de acuerdo? bobina. Esa bobina Correcto. para transformarla en señal KNX. Si haces esto, te estás ahorrando una fuente de alimentación KNX y abaratas el presupuesto de tu proyecto. Sí, hombre, yo no aconsejo esa solución, pero... Tú prefieres venderlo. No, pero no por la venta, sino porque al final estás dependiendo de una fuente. Exacto, eso sí, Entonces, ahí te doy la razón. Ahí te doy pero sí la que es razón. verdad que donde hay que ampliar porque no tenemos más soluciones y nos faltan elementos que meter en el bus, hombre, pues comprar otra fuente y un acoplador de línea pues sale mucho más caro, costoso. sí. Entonces, si coges una de 640 Llevas razón. y le metes una bobina, pues solucionas el problema y no te complicas. Genial, sí, exacto. Seguimos, bueno, fuentes de alimentaciones auxiliares. Vale, una pregunta que te voy a hacer aquí. ¿Por qué habéis quitado del catálogo la de 12 voltios? La de 12 voltios. Porque la de 24... Antiguamente Está estaba aquí, ¿no? la de 12 y la de... Aquí ya tienes.
No, pero eso es fuente de alimentación interrumpida. Estoy hablando, esa que antes tienes arriba, Sí. no es KNX, es una fuente convencional de 24 voltios. Sí, sí, sí. A 2,5 amperios. Antiguamente teníais también la de 12 voltios. Sí. No A sé 2,5 por amperios, qué. pero por el motivo que se la habéis sacado del catálogo y hay productos que necesitan, por ejemplo, los productos que van para seguridad, los productos como el terminal de zonas, que Sí, sí, necesito sí. 12 voltios, ahora resulta que no tengo la Pues, referencia en catálogo. La pregunta, No te sabría no decir sabrías. ahora mismo porque, bueno, también se tira muchas veces de fuentes de alimentación de carril DIN nuestras, de APP propiamente, no de KNX. Sí que estaba aquí en el catálogo, pero no te sabría decir, igual porque tampoco tendría una salida de venta interesante como para seguir teniéndola en este Manteniéndola catálogo. en este catálogo. Y Pero sí sin que en mantenerla en el el de otro. ABB, en carril Vale. DIN, tienes, ahí tienes muchos tipos de, Ok. de fuentes de alimentación, de 12, 24, lo que quiera, todo en carril DIN, ABB, ¿vale? Vamos, que esto es ABB, pero esto es más KNX, se le asocia, ¿vale? Este catálogo. Entonces, eso. Después pasamos a la parte de interfaces y componentes de sistema, como son los IP routers, ¿vale? En principio, somos de los pocos fabricantes que disponemos de un IP router secure. Si sabéis toda esta parte de seguridad que se está implementando, bueno, que ya se ha implementado en KNX, pues nosotros somos uno de los primeros que tenemos este IP router, que es el IPR/S 3.5.1, porque seguimos manteniendo la versión anterior de IP router, pero es normal, no es secure, y tenemos la versión de seguridad, ¿vale? Y después tenemos otro elemento que es muy interesante también, el IPS, que es un elemento que no tienes routing, pero si tienes un BMS de cualquier fabricante que estéis usando, pues se puede atacar a una multicast, pues una instalación en IP, ¿vale? Por si no queréis tener la parte de routing. Eso es muy interesante. Y el acoplador de línea, pues bueno, actualizado a su versión actual con el tema de TS4 y TS5, pero sigue siendo el acoplador que ha ido evolucionando, pues como los componentes han evolucionado en el mundo, ¿vale? ¿Qué más? Tú, en ese aspecto, bueno, también como veis, toda la parte de control y diagnóstico se puede hacer de estos elementos con el iBus Tool, que es un software nuestro que cada vez soporta más elementos nuestros para hacer configuraciones. Es muy interesante ese software. Yo creo que se debería de dedicarle un tutorial aparte a eso, porque es extenso. Y ese software te permite hacer in situ pruebas que en una obra te puedes encontrar con muchos problemas. Claro, cuando nosotros en ETS, por ejemplo, queremos hacer pruebas de si se sube una persiana o no se sube una persiana, tienes que hacerlo desde el monitor de bus. Pero el iBus Tool, lo que tienes es una herramienta con los botones para decirle sube, baja, tal y cual, y de esa forma puedes hacer una ese función de diagnóstico, lluvia, una función... Exacto, puedes simular las distintas funciones para comprobar que tu programación está bien hecha. Por eso es cierto, y te cojo la palabra, y aunque no sea hacerlo porque tengas que venir aquí a Córdoba, pero si lo podemos hacer por videoconferencia, Sí. un tutorial solo de la herramienta iBus Tool, porque es súper interesante, y para el tema del producto DALI también es muy interesante. Sí, para el DALI ya se organiza y se configura todo, hacen los grupos, Exacto. vamos, es que es genial, ese software la verdad que es una pasada, ¿vale? Bueno, seguimos avanzando en la parte, bueno, aquí tenemos todos los dibujitos, todo actualizado, todos a ancho de carril DIN de 2 módulos, los IP router, igual que las fuentes A4, esto se ha puesto a 8, ¿vale? Aquí hay un tema muy interesante que se ha incorporado en este nuevo catálogo, que ha sido la parte IP. Cada vez estamos yendo a un entorno más de tener en el cuadro conexiones IP. Claro. O sea, lo que es el UTP nos lo encontramos ya en muchas obras. Casi todas las obras que ya vienen, pues porque tienen vídeo en IP, porque tienen cámaras en IP, porque ya la solución en IP con KNX cada vez está más en el día, porque Claro. te permite ampliar mucho más la instalación, sobre todo a nivel de edificio, sobre todo. Y yo lo hago con muchas ingenierías que hago algún proyecto. Me apoyo mucho en tener líneas cada vez más en IP, según por distancia o porque me hacen falta más elementos en la instalación, y vamos a entorno IP. Por tanto, se han sacado estos IP que no son gestionables, ¿vale? Son switches para tú poder poner bocas IP en los cuadros eléctricos, ¿vale? Y es muy interesante, con función PoE, que tiene su alimentación y demás. Entonces eso es nuevo en el catálogo, nuevo, ¿vale? Pero es por dar esa solución.
Después la interfaz USB, aunque no ha sido, digamos, bueno, este elemento no se le presta atención, pero en las últimas novedades, si coges un USB de los antiguos del 1.1, pues ya tienes cierta falta de comunicación, depende del sistema operativo que uses. Entonces nosotros sí lo hemos actualizado a la versión 1.2, que ya pues no te da problemas, sobre todo. Sobre todo el cambio, de hecho el otro día tuve un comentario sobre esto con un compañero tuyo de otro país. El cambio de esta a esta versión va a ser la rapidez en la que vas a poder programar el dispositivo. Vas a notar un cambio en programar un dispositivo, un terminal táctil con el modelo antiguo que con el modelo nuevo. Lo vas a ver que va a correr más. Va a tener esa sensación que... No es que vaya a tener esa sensación, es que lo vas a ver. Sí, que además, corre mal a la hora de volcar toda la programación. sí, además de no darte problemas, porque ya incluso los sistemas operativos ya hay que meterle un fix para que arregle un problemilla que tiene con la conexión de interoperatividad de KNX, ¿vale? Correcto. Pero bueno, esto es un elemento, este de aquí abajo, que está infravalorado. Que es de fibra. Yo nunca lo he montado, pero es un productazo. El tú poder pasar a fibra óptica, la señal KNX es un productazo. La verdad que sí, pero bueno, en España no es un elemento que se lleve al uso, la verdad. Yo creo que en otros países tipo Alemania y tal, Claro. sí están más usados, ¿vale? Bueno, seguimos en la parte de visualización, seguimos manteniendo el EIB-Port, porque lo hemos tenido siempre como familia de la casa en ABB, por colaboración con Bactec sobre todo, pero no es un producto directamente nuestro, digamos, ¿vale? Es un producto que es de la familia de Bactec, lo soportamos, es súper interesante y es un visualizador... ¿Tú sabes lo que a mí me habían comentado? No sé si esto es verdad, que los creadores de Bactec vienen de ABB. Eran de ABB en Alemania, es decir, eran gente que trabajaba en ABB. Correcto. Le salió esta idea y tal, y dijeron, ostras, pues esta idea web y montaron su propia. Y como tenían vínculo, dijeron, oye, pues tenemos un productazo, ¿por qué no lo comercializáis a través de la línea también de ABB? Sí, de hecho hay otro fabricante de temas de BMS que se mueve por Austria y por estos países de Europa. Y también tienen Ace Baer, no sé si lo conocéis. No me suena. Es un osito blanco, como un oso polar, y es un visualizador muy potente, muy interesante. Estos señores también salieron de ABB en su momento y montaron esa empresa, ¿vale? Aunque nosotros actualmente en proyectos grandes o se usa este tipo de visualizador o BMS más bien, o se usa el NetEx Automation, que también a nivel mundial pues tenemos de referencia y tenemos buena relación. Sí, exacto. ¿Vale? Por tanto, aquí tenemos dos visualizadores. Después veremos el visualizador directamente que tenemos desde Busch Jagger, de nuestra fábrica de Alemania, que es un visualizador, pues digamos, más ágil que un EIB-Port, con menos funcionalidad, no que sea más básico, sí digamos, más encorsetado en el diseño de distribución de páginas, de botones, de colores, pero ya muy asociado a lo que es la línea que viene manteniendo ABB en el diseño de visualización, tanto en app como en visualizador de tablets, web server, digamos etcétera. Que no tienes que tener conocimiento de diseño gráfico, no, porque ya la gráfica te la crea el mismo entorno. El mismo web server te crea ese diseño gráfico. Exacto, y tú ya tienes una estructura, y sobre esa estructura tú ya vas poniendo botones, más páginas, encima asocia a colores ciertos controles. Es decir, si tú montas una luz, por defecto ya te aparece una franja amarilla que identifica esa luz como luz. Si es una persiana, pues la identifica como azul. Entonces ya vas viendo que... Y aquí, sin en cambio, hay que currarse el diseño gráfico. En el EIB-Port, pues tú coges un AutoCAD en blanco y te montas tu estructura. Entonces es muy distinto. Claro, digamos, el diseño puede ser mucho más espectacular, pero también tienes que tener mucho más trabajo, porque tienes que hacer una infografía del producto, de la casa. Idea de diseño gráfico, porque si no, te queda un churro. Si no tienes idea de diseño gráfico, te queda un churro. Sí, que en ese aspecto, bueno, la verdad que IKNX tiene un curso de EIB-Port muy bueno. Muy bien, muchas gracias. Gracias. A muchos clientes míos les he ofrecido ese curso y han venido súper contentos. Es cierto que han venido mucha gente aquí a aprender EIB-Port. Incluso también hemos reparado muchas instalaciones que nos han llegado, que nos han mandado muchas instalaciones mal ejecutadas con EIB-Port y hemos reparado también muchas instalaciones. Correcto. Me considero que somos de las empresas en España que más conocemos EIB-Port porque hacemos cosas muy
muy importante. Pero bueno, de ahí no quiero quitar protagonismo a el otro web server que tenéis porque también es muy interesante. Sí, ese lo veremos, que es súper interesante. Vale, bueno, seguimos avanzando. Aquí tenemos un módulo de diagnóstico que también lo estripó bastante IKNX y fue el que lo dio más a conocer, porque este tipo de módulo, las personas que están metidas en proyectos de KNX no le prestan atención. Y yo haría una parada en el camino sobre este módulo de diagnóstico y protección. Al igual que el que veremos aquí abajo después, el terminal de conexión que tampoco lo usa la gente. ¿No? Pero escúchame, el módulo que he enseñado antes, el módulo de aquí arriba, ese también te sirve como sobre tensiones. Sí, exacto. Es decir, sí, comprando ese ya te estás ahorrando las dos clemas del otro. Eso es. Entonces, además te implica que cuando la tensión de bus cae, pues se cierran unos contactos para avisarte y tú puedas poner una sirena, puedes poner una alarma y decir, oye, que te puedes encontrar un problema. Un fallo en el bus, exacto, te puedes encontrar un problema y un fallo en el bus. Tengo una sobretensión transitoria, o sea, tiene mucha... Y es muy interesante, no lo he encontrado en ningún otro fabricante, yo lo gasto por eso, porque es que es muy interesante. Sí, de hecho, vamos, yo creo que al único que se lo vendemos en España es a ti. Lo tenéis en tu cama que para mí, y pone allí en la fábrica para Antonio. Exacto. Y después, igual, al hilo de a ver, otro, que es un conector terminal, que es protección contra sobretensiones del bus, que yo en muchos proyectos los pongo, pero después al final, no sé qué pasa, que se elimina. No llega. Pero se elimina porque es que yo no sé por qué los fabricantes les ponéis ese pedazo de precio que tiene a esa clema de conexión. Es un varistor, tío. Es que teníais que... Date cuenta que está protegiendo ya, pero el bus. Un pacto entre caballeros que habéis sentado todos los fabricantes a comer y habéis dicho, esto lo vamos a poner caro. Entonces... Oye, ¿esto lo tiene todo el mundo, Antonio? La gran mayoría lo tiene en catálogo, a lo mejor no lo fabrican, pero a lo mejor lo subcontratan y tal. Se lo vendemos nosotros para que que no lo vendan. Pero es que todos los tenéis, parece que todos habéis tenido un pacto entre caballeros y todos lo tenéis a un precio, vamos, es increíble para lo que sí que es un producto muy importante para la instalación. No se le presta atención y al final veo muchos productos quemados. Vamos, hoy te enseñaría hasta una foto que me ha mandado un cliente. ¿Lo puedo enseñar? No. Sí, la foto, ostras, es que... Bueno, me pasas la foto y después yo la pondré aquí. Vale, la pondré aquí, tal. O sea, un agujero. Tiene un agujero. Es un actuador que tiene 16 amperios, ¿vale? Y tiene un agujero. ¿Cómo ha podido hacer un agujero eso, macho? Claro, una sobretensión. Y me dice, no, esto tiene 3 luces puestas. ¿Qué 3 luces? Macho. Ostras, vaya pego que pegó eso, vamos, no me lo puedo imaginar. En fin, bueno, seguimos avanzando. En la parte de esta parte de barra de bus, que hay gente que sí que me la solicita, ¿vale? Cuando quieres compartir fases y tal, pues tienes esto pues para evitarte pues cableados y tal, ¿vale? Eso sí que hay personas que lo usan, me lo piden. ¿O qué? Lo de 300. Por ti contar, ¿no? ¿Lo dejamos ahí? Pero Daú, quítalo. No, pero